Vagaba yo en oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad ya vivo en plena luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Hola, qué grato es poder contar con tu presencia en una lección más aquí en La Luz en mi Andar, precisamente la última de nuestra serie Engrandecer su nombre. Te agradezco por tu compañía y esperamos que podamos estudiar juntos durante los próximos minutos acerca de un tema tan interesante en esta serie. Antes de dar inicio, vayamos entonces a Dios en oración. Padre nuestro que está en el cielo, santificado y glorificado sea su nombre. Señor, muchísimas gracias por la vida y por esta oportunidad que tenemos para estudiar su palabra, meditar sobre ella, ponerla en nuestros corazones y vivir de acuerdo con su voluntad. Le pedimos que seas con cada uno de los que nos está acompañando en este estudio para que podamos sacar el mayor provecho de las enseñanzas y poder así también ayudar a otros a que las estudien. Le pedimos, Señor, que seas con cada uno de los que también está pasando por quebrantos de salud y les ayudes en estas épocas que especialmente son tan difíciles. Consuélalos, confórtalos y ayúdanos, Señor, a tener esa fuerza para seguir adelante a pesar de las dificultades que se presenten en el mundo. Sin más, todo esto se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, estamos hablando acerca de engrandecer su nombre, ¿verdad? La serie de estudios que hemos venido viendo durante las últimas 8 semanas. Engrandecer su nombre, basadas en las conferencias de la escuela bíblica, de la escuela de predicación, perdón, allá en Memphis. El texto clave de nuestro estudio es Salmo 34:3. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Cuán hermoso es poder tener esta oportunidad de estudiar la palabra de Dios, pero también de poder vivir de acuerdo a ella y darle lo mejor a Dios en todo lo que hacemos. Es de allí que tenemos esta importancia con respecto a estos estudios, a estas series que hemos estado haciendo. Como comentaba, nuestra última lección, y hoy vamos a hablar acerca de cómo la Biblia entera engrandece a Dios. Efectivamente, cómo su palabra le engrandece. Y vamos a hacer prácticamente un panorama, un análisis en general de todo el libro. ¿Cómo lo haremos en 30, 40 minutos? No lo sé, pero vamos a ponernos en las manos de Dios y dar lo mejor de nosotros para estudiar de esta manera. Y es que esta lección, este mensaje, fue predicado por el hermano Robert Taylor en las conferencias que hubo este año, que forman parte del manuscrito de lo que hubiese sido las conferencias el año anterior. Durante más de 50 años el hermano Taylor ha presentado o ha expuesto en esas conferencias. El hermano está cercano a cumplir 90 años y desde que lo conozco he podido constatar que es una Biblia andante. Es un gran ejemplo para todos nosotros que precisamente él, con 90 años, no cesa en sus estudios de la palabra, no cesa en sus ejercicios de memorizar la palabra, de seguir escribiendo, de seguir preparando lecciones para compartir, especialmente a lo largo de estas conferencias. Y no sé qué tanto conocimiento tengas sobre el mundo del béisbol, que de paso te informo no es de mis deportes favoritos, pero si te gusta el béisbol probablemente conozcas a Mariano Rivera. Mariano Rivera fue estelar con el equipo de los Yankees de Nueva York, incluso tiene récords increíbles sobre sobre su desenvolvimiento en el deporte, pero precisamente es el líder de juegos salvados en la historia. Y se le conocía, algunos decían de que apaga y vámonos, porque este hombre cuando entraba al partido era en el cierre del partido y era para cerrar esa victoria. El hermano Taylor usualmente es invitado a las conferencias para darle ese final, para dar esa victoria, para llenarnos de esa fortaleza de comprender qué hermosa es la palabra de Dios. Y ciertamente me llena de mucha alegría el poder compartir parte de su lección adaptada a nuestro idioma español, a nuestra cultura, para poderla comprender más fácilmente. Pero ciertamente qué honor es poder trabajar con una lección de un hombre de la Biblia, un hombre que vive bajo la Biblia, que la enseña y que tiene ese amor hacia la palabra de Dios, algo que todos debemos de tener. Entonces entremos de lleno porque precisamente la Biblia entera, cuando decimos la Biblia entera, sí,
Estamos hablando de los escritos sagrados. Estamos hablando de ese hermoso libro que empezamos en Génesis 1:1 y finalizamos en Apocalipsis 22:21. La Biblia entera ciertamente magnifica o engrandece el nombre de Dios. La palabra Biblia sabemos que proviene de una palabra griega que significa libros o los libros. Entonces, estamos hablando efectivamente que se trata del libro de los libros. Muchos libros han sido escritos por el hombre, algunos han quedado en el olvido, pero la palabra de Dios sigue y continúa constantemente. Tenemos esa hermosa bendición de saber esto y poderlo meditar y meter en nuestros corazones. De acuerdo precisamente con el hermano Taylor, lo describe de esta manera. Es la mente de Dios escrita por 40 escribas seleccionados desde Moisés hasta Juan en aquella rocosa isla de Patmos. Entonces, es hermoso poder comprender todo ese libro, es hermoso poder verlo y comprender que efectivamente es la palabra de Dios, que no hay errores en ella, que no hay contradicciones, que toda la palabra ha sido inspirada por Él y que ha sido dada a nosotros a través de inspirados hombres que escribieron en base a sus costumbres, a sus tiempos, a sus épocas, en sus idiomas. Y hoy, gracias a la traducción y esfuerzo de muchas otras personas, las tenemos disponibles en español para nuestro estudio, para nuestro entendimiento. Entonces, leamos Mateo 28:19. Mateo 28:19, recordamos, es parte de la Gran Comisión y dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Tres personas que conforman la deidad. Y cuando hablamos de dar nombre, de engrandecer el nombre, estamos hablando de ese conjunto. Engrandecer el nombre del Padre, el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu Santo. Los tres trabajan de esa manera y debemos de buscar siempre darle la gloria y la honra a ellos. Entonces es ricamente inclusivo los tres miembros y vamos a ver algunos pasajes seleccionados con respecto al tema de engrandecer o magnificar. El primero de ellos lo encontramos en Josué 3:7, donde Dios mismo le está haciendo a Josué, desde ese día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel. Recordemos que Josué fue el sucesor de Moisés y Dios le hace saber, así como estuve con Moisés, estaré contigo y las personas van a ver a ese gran líder que estoy preparando en ti porque estás trabajando para mí, me estás sirviendo a mí. Entonces Dios hace saber, engrandeceré eso. Haré que las personas puedan reconocer ciertamente es un siervo de Dios y nos está guiando en base a lo que Dios ha plantado. Otro versículo, el Salmo 34:3 que leímos hace unos minutos, ciertamente el que forma tema, el que da el tema a la serie de estudios que estamos haciendo. Engrandeced a Jehová conmigo. Algo hermoso, pues, una cálida invitación para hacer saber a las personas, trabajemos juntos, busquemos darle la gloria a Dios, hagamos todo lo que está a nuestro alcance para exaltarlo. Hermoso pasaje. En el mismo libro de Salmos, unos salmos más luego, 40:16. Jehová sea enaltecido. Son las palabras que deben de ser dichas por quienes aman la salvación ofrecida por Dios. Ciertamente Dios debe ser enaltecido porque me ha dado la oportunidad de conocer su verdad, vivir bajo ella y poderle servir. Entonces, todo esto es muy hermoso y vemos también otro salmo más, el Salmo 138, particularmente el versículo 2 dice, has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Es David el que escribe esto y hace esta afirmación tras reconocer que alabará a Dios con todo su corazón. ¿No debemos nosotros hacer lo mismo? Entonces debemos de reconocer que tanto Dios como su palabra son grandes, son poderosas, están por encima de cualquier pensamiento o acción humana. También tenemos que Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla, dicho o escrito por Isaías capítulo 42, versículo 21. ¿Qué ocurre en esto? Ciertamente Isaías sabía quién viene después y quién se va a encargar de engrandecer y mostrarnos cómo engrandecer a Dios, cómo vivir, porque la ley tenía ese propósito, preparar al pueblo de Israel para cuando el Mesías llegase. Y cuando llegase, entonces ciertamente se engrandecería al 100% todo esto que ha sido prometido por Dios. Entonces, continuamos aquí porque vemos cómo efectivamente el último de los versículos que vamos a ver es Lucas 1:46. Trata sobre ese evento en que la
mujer, María, ya recibe el ángel y le hace saber acerca de esta hermosa promesa de que concebirá, no por medio de un hombre, sino por medio del Espíritu Santo. Y esta mujer dice, engrandece mi alma al Señor. Tiene esa voluntad, tiene esa decisión, me entrego a lo que Dios quiere hacer conmigo. Y sabemos el resultado de ello. Ciertamente, ella engrandeció a Dios mediante esa voluntad, mediante esa sumisión a hacer la voluntad de Dios. Trajo al Mesías, trajo al ungido, ¿verdad? Trajo a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Entonces, son hermosos pasajes en los que vemos la idea de engrandecer o magnificar, de acuerdo a como hemos venido estudiando a lo largo de las semanas. Hablemos entonces de la Biblia y cómo la Biblia entera engrandece el nombre de Dios, engrandece el nombre del Hijo, engrandece el nombre del Espíritu Santo. ¿Cómo lo hace? Iniciemos por la creación, ¿sí? Cuando vamos a los primeros capítulos del libro de Génesis, podemos ir viendo cómo en tan solo el primer capítulo, cerca de 30 veces aparece Dios, aparece Jehová, su nombre aparece allí. ¿Cuántos versículos tiene ese capítulo? 31 versículos. Prácticamente una vez por versículo es mencionado el nombre de Jehová. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y creó Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Lo vemos constantemente en este capítulo. La primera persona ciertamente no estuvo sola en el proceso creativo. Recordamos cómo en Juan 1, 1 al 13 nos dice que el Verbo, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, estuvo presente en la creación. Job 26, 13 nos dice que su espíritu adornó los cielos. Y cuando leemos Génesis 1, 2, leemos cómo el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, iba poniendo orden. Entonces tenemos que 3 elementos forman parte de la deidad y hacen ese trabajo. Y es que debemos recordar que la palabra Elohim, a pesar de que es una palabra hebrea, pero en el español se traduce como Dios en singular, lleva esa idea, es una palabra en plural, lleva una pluralidad que trabaja al unísono. Los 3 trabajan en lo mismo, los 3 tienen el mismo rol, los 3 tienen la misma fortaleza, el mismo poder, pero tienen roles distintos tanto dentro de la creación como fuera de ella. De hecho, te deseo invitar y estaré publicando el enlace a ese video en el que hablamos quién es el Espíritu Santo y que un fragmento de esa lección hablamos acerca de la posición y rol de cada uno de ellos durante la creación, para que se aclare mejor este término acerca de deidad o como algunos llaman Trinidad. Pero ellos 3 estaban involucrados desde la creación, engrandeciendo su nombre en las acciones que hacían. Porque ¿qué ser humano puede hacer lo que ellos han hecho? ¿Qué podemos hacer nosotros de la nada? Absolutamente nada. Entonces, los actos de la creación combinados retratan los nobles nombres, tal como mencionamos, de Jehová el Padre, de Jesús el Verbo eterno y ciertamente del Espíritu Santo. Todos ellos están allí. Y cuando leemos estos capítulos y vemos todo lo que se llevó a cabo durante la creación, durante esos 6 días más el día de descanso, vemos cómo efectivamente hay gran poder allí y todas esas acciones ciertamente nos hacen reconocer que sus nombres son grandes. Ciertamente los nombres y sus significados son importantes porque también se nos introduce a el hombre y a la mujer. El primer hombre, Adán, tal como leemos en Génesis 1:26, no se nos dice que es Adán, se nos dice el hombre, haciendo referencia al ser humano creado. En el segundo capítulo ya que se nos hace saber su nombre es Adán, que significa hombre, ser humano. Y luego en el capítulo 3, al finalizar del capítulo, se nos hace saber que a la mujer se le llama Eva, que significa dadora de vida, pero que el pasaje mismo nos aclara será la madre de todos los vivientes. En base a la situación que ocurrió, de ella van a provenir todos los seres humanos que poblen la tierra. Entonces vemos cuán hermoso es saber esto. Los nombres son importantes, les debemos respeto. Y cuando tengamos hijos, aquellos que no los han tenido, pensemos bien qué nombre les damos. Un nombre que represente una gran idea y no un hombre que les haga sentir burlados o que tengan un significado que no es propio. Pues bien, ¿quién ordenó a Adán a darle nombre a los animales?
Todo animal viviente tiene un nombre y fue dado por Adán. Pero ¿quién dio esa orden? Ciertamente el que su nombre es más grande que todos. Jehová, Dios, la deidad, le ha dado esa orden. Adán, vaya y póngale nombre a todas las demás cosas, como leemos en Génesis 2, 19 al 20. Cuando pasamos de la etapa de la creación, pasamos a lo que se conoce como el patriarcado, esos días en que ya Adán no está en el jardín del Edén, Eva no está en el jardín del Edén, cómo se han dando esas generaciones hasta llegar a los días de Moisés. Entonces veamos cómo se engrandece el nombre de Dios durante este periodo. Desde los días de Adán hasta el inicio de la era mosaica, duró cerca de 2500 años. Es interesante cómo Génesis, desde el capítulo 4 hasta el final del capítulo, básicamente resumen 2500 años de historia del ser humano. Y sobre esos detalles hablaremos más adelante. Nos habla sobre hombres como Enoc, Abraham, Noé, Isaac, Jacob, José, que ciertamente a través de los eventos de su vida nos hace saber engrandecieron el nombre de Dios. Tenemos también que vemos la importancia de los nombres. Hubo un hombre cuyo nombre significaba Padre exaltado y pasó a llamarse Padre de muchos pueblos. Es allí donde vemos la diferencia entre Abraham y Abraham. También tenemos que uno de sus descendientes originalmente llevaba su nombre la idea de suplantador, mas luego llegó a llevar la idea de gobernador. ¿Por qué? Porque se enfrentó al ángel de Jehová y venció. Estamos hablando de aquel que era conocido como Jacob y pasó su nombre a ser Israel. Entonces vemos más importancia, más detalles al que por qué los nombres son importantes, porque conllevan significados, llevan ideas importantes. ¿Por qué le pusiste si quizás el nombre de tu abuelo a tu hijo? Porque le amabas, le querías, o estás en esa tendencia de permanecer el legado, permanecer el nombre, ¿cierto? Es importante para ti. Entonces vemos la importancia de los nombres. El nombre más grande en la historia ciertamente es importante. Y sobre eso estamos viendo. José, tras todas las dificultades que vivió, recordamos los eventos que ocurrieron en su vida, cómo fue vendido por sus hermanos, cómo fue la mentira que le hicieron saber sus hermanos a su padre, haciéndole saber que había muerto. Y sin embargo, una vez que muere el papá, una vez que ya se han reunido con los hermanos, una vez que los hermanos tienen dudas de que ahora que murió nuestro padre, ¿qué va a hacer de nosotros? Porque José ciertamente va a tomar venganza. Él los consuela con estas palabras. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí. Lo que hicieron, se acuerdan y lo tienen en sus corazones, recuerdan el daño que me han hecho. Es lo que hace saber José en este momento. Sin embargo, Dios sabía que esto tenía un propósito correcto. Había un plan detrás de ello. Dios lo encaminó bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Entonces vemos la hermosura que hay durante esta época patriarcal, cómo efectivamente todo lleva a engrandecer a Dios, todo nos lleva a ver que efectivamente Dios tiene grandes planes para su creación y Dios es digno de nuestra honra y gloria a través de lo que estudiamos. Pasamos entonces porque continuamos viendo cómo Moisés, sí, antes de entrar a la siguiente era, Moisés vivió 2/3 de su vida dentro del patriarcado, dentro de la época del patriarcado. Recordamos cómo nació en Egipto, recordamos cómo pasaron ciertas dificultades, cómo hubo un momento en que tuvo que tomar la decisión de dejar Egipto. Se fue de allí, más entonces es cuando Dios aparece y entonces comenzamos a ver todo lo que es engrandecer a Dios durante la época de Moisés, durante la era mosaica, durante el tiempo en que vivían bajo la ley de Moisés. Vemos, por ejemplo, que Moisés pasó de ser un hombre dubitativo. Cuando empezamos a leer Éxodo y cuando vemos ese encuentro que Moisés tiene con Dios, ¿qué ocurre? Yo no sé si pueda. No me van a no me van a prestar atención. No creo que me escuchen. Son este tipo de respuestas que Moisés empieza a darle a Dios. Pero Dios le hace saber, va a ocurrir, va a pasar, porque yo estoy contigo. Y pues llega entonces Moisés a convertirse en ese gran líder del pueblo de Israel, ese líder que ayuda al pueblo de Israel a liberarse de Egipto. Y es que precisamente, ¿qué respuesta dio Dios ante esas dudas que tenía Moisés? Las leemos en Éxodo 3:14. Dice, yo soy
el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. El gran yo soy hace saber a Moisés, no dudes, yo estoy contigo, yo te voy a ayudar, vamos adelante, esto se va a llevar a cabo. Incluso en la última de las dudas que pudo haber presentado Moisés, Dios le hace saber, tu hermano Aarón irá contigo, te ayudará en lo que tú no puedas hablar, él tendrá las palabras para decirlas. Así de grande es el nombre de Dios, así de grande es Dios y nos ayuda a comprender todo esto. Como mencioné, Aarón su hermano, pero también Josué, que quizás fue uno de los que estuvo ahí aprendiendo detrás de Moisés y llega a convertirse en su sucesor. Y no porque Moisés lo elija, Dios mismo elige a Josué como su sucesor. Y tenemos todo un libro que nos habla acerca de lo que él hizo. El libro de Josué. Tuvieron respeto y amor por el nombre de Dios estos hombres. Recordamos las palabras de Josué, capítulo 24, versículo 15. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servéis. Hay personas que van a decidir, no me parece bien seguir a Dios, quiero seguir mi propio camino. Deben de tomar una decisión. ¿Sirven a su camino o sirven a Dios? Pero Josué fue claro y enfático con respecto a su familia. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y es el mismo pensamiento que todos quienes estamos estudiando en este momento debemos de tener. Pues bien, vemos en el libro de Jueces y cómo cada uno de estos hombres también así hicieron, también dieron gloria, mostraron respeto, mostraron amor para con Dios. Fueron luces brillantes en una época muy oscura, porque recordamos el ciclo de los jueces. Iban y pecaban, entonces venían y los oprimían. Clamaban a Dios para que los liberara, Dios les liberaba y volvían ese camino. Era una época demasiado oscura, pero los jueces siempre estuvieron a la disposición de Dios para engrandecerlo y ayudar a que el pueblo reconociera cuán grande es Dios. Por encima de los jueces tenemos a Samuel, sí, tenemos a Samuel, hay dos libros que llevan su nombre, ¿verdad? Él glorificó a Dios durante su vida y así enseñó a muchos a hacer. Tenemos también la época de los reyes. Leemos dos libros sobre ellos, Primera y Segunda de Reyes, y luego leemos más a lo largo del Antiguo Testamento. Pero los reyes, hubo algunos que no hicieron bien, pero hubo algunos que veneraron, respetaron, engrandecieron profundamente el nombre de Dios al que amaban y servían. Dentro de ellos podemos mencionar a David, podemos mencionar a Asa, Josafat, Ezequías y al pequeño Josías. Podemos hablar sobre ellos y ver que efectivamente fueron reyes que buscaron hacer la voluntad de Dios y engrandecer su nombre. Tras ellos también hubo buenos profetas como Elías y Eliseo. Recordamos cómo Elías hizo ver frente a 450 profetas de Baal quién realmente era el que llevaba poder. Era Dios. Sobre ello leemos en 1 Reyes 18:37. Entonces es importante que veamos efectivamente cómo durante toda esta época que se vivía bajo la ley de Moisés, el nombre de Dios se engrandecía. Y lo vemos a través de las Escrituras, a través del Antiguo Testamento, a través de la Biblia. Y continuamos porque nos encontramos con los libros de Crónicas, libros que para muchos son ignorados, casi no son estudiados. Pero estos libros nos permiten ver que habían personas, especialmente cuando leemos 2 Crónicas 7:14, que debían de reconocer su posición y por tanto humillarse, orar, dejar los malos caminos y buscar el rostro de aquel cuyo nombre habían invocado, de Jehová, de Dios. Es importante que veamos esto. El libro de Crónicas nos ayuda a ver una manera más de engrandecer a Dios. Los salmos, hermosos cánticos, hermosas alabanzas, que ciertamente muchas de ellas exaltan, engrandecen el nombre de Dios, como los ejemplos que mencionamos hace algunos minutos. Los libros de Job, Proverbios, Eclesiastés y Cantares también hacen lo mismo. También engrandecen el nombre de Dios, nos ayudan a ver y realizar ello. Tenemos aquellos que nos vemos y conocemos como profetas mayores y profetas menores. No es porque unos sean más importantes que otros, sino que sus textos son más extensos que otros. 16 hombres escribieron esos 17 hombres. Y ciertamente a través de sus escritos vemos cuánto engrandecían
el nombre de Dios. Libros de Esdras y Nehemías nos hablan acerca de la restauración del pueblo de Israel tras el cautiverio. Y ciertamente hay motivos para engrandecer a Dios a través de sus textos. Finalmente tenemos el libro de Esther, un libro en el que el nombre de Dios no es mencionado. No es mencionado, pero su providencia es notable. Y como mencionamos en las notas, su sublime presencia impregna cada escena y evento allí narrados. Qué hermoso es poder ver que todo el Antiguo Testamento nos ayuda a ver que el nombre de Dios es engrandecido en preparación para lo que viene. Porque ¿a dónde vamos ahora? Vamos al siglo I, al primer siglo. ¿Qué ocurre en ese siglo? Es interesante cuando hablamos sobre primer siglo, porque ¿en qué año estamos actualmente? Al momento de grabar esta lección es el año 2021. 2021, ¿cuántos años tiene la Tierra de existir? De acuerdo con científicos, tiene millones de millones, ¿cierto? Cosa que no pueden constatar. La Tierra no tiene más de 7,000 años, entonces ¿por qué te decimos que estamos en el año 2021? ¿Qué evento ocurrió que separó el tiempo? Es ahí donde vemos lo interesante del sistema de tiempo que utilizamos. Incluso los ateos dicen que estamos en el año 2021. Los agnósticos dicen que estamos en el año 2021. ¿Pero en base a qué? En base a que hubo un evento, en base a que vino alguien e hizo un cambio. Ese primer siglo vino ciertamente nuestro Señor Jesucristo. Y es en base a Él que todo, incluso el tiempo, gira o apunta a Él. Todo el Antiguo Testamento apuntaba a Cristo. El Nuevo Testamento nos hace saber sobre Cristo. Y estamos preparándonos para la venida de Cristo. Todo apunta a Él. Y el tiempo no es una excepción. De allí que precisamente hablamos sobre este primer siglo. Él junto a sus discípulos engrandecieron el nombre de Dios a lo largo de su ministerio en esta tierra. Recordamos que estuvo cerca de 3 años y medio predicando acerca del reino se había acercado, preparando a estos hombres para cuando se diese la oportunidad, ellos salieran y predicaran también. Jesús, como el Verbo eterno, ha sido colaborador divino, como mencionamos anteriormente, en el proceso creativo, junto con el Padre, junto con el Espíritu. ¿A quién hace referencia cuando enseñó a orar diciendo, santificado sea tu nombre? Palabras antes dice, al Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Acaso esto no engrandece el nombre? ¿Separa el nombre de Dios por encima de todo lo demás? Claro que lo engrandece. Él engrandeció a su Padre en vida, en palabras y en hechos. Lo leemos a lo largo de las cuentas del Evangelio. Así enseñó a sus discípulos a engrandecer los nombres de Dios, a los 3 elementos de la deidad. Cristo enseñó a estos hombres para que enseñaran a otros hombres, para que enseñaran a otros hombres, y así sigue día tras día. El Evangelio nos hace saber bajo hechos, mandamientos, promesas y advertencias que la majestuosidad de Dios es glorificada, es engrandecida. Su nombre es engrandecido. Leemos sobre eso en estos libros a los que llamamos evangelios o relatos de la vida de Cristo. Creemos esos hechos de los que leemos. Obedecemos los mandamientos que se nos hacen saber están allí. Nos gozamos en las promesas que han sido hechas y las promesas que siguen activas. Y prestamos atención a las advertencias. Vivimos bajo ello, vivimos con respecto a ello porque comprendemos Dios tiene grandes planes para ti y para mí. Son 89 capítulos que componen esos 4 libros que relatan la vida de Cristo. Elevan al más alto que los cielos la historia del amor redentor, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que le envió a morir para limpiar nuestros pecados con su sangre. Qué hermosa historia de amor redentor leemos en esos 4 libros, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Aun siendo deidad, también debemos recordar que que Jesucristo fue humano como nosotros. Cuando leemos Hechos 7:56, Esteban alza su vista, lleno del Espíritu Santo, y dice, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre. En ese momento puede haber dicho al Hijo de Dios, pero hizo el énfasis de saber, efectivamente, fue uno como nosotros, nació de una mujer. Y ciertamente 1 Timoteo 2:5 nos hace saber que no hay nadie en esta tierra que sea nuestro intercesor entre Dios y nosotros.
No puedo orarle al Papa, no puedo orarle a la Virgen, no puedo orarle a los santos que se han inventado los católicos, no puedo no puedo decir que mi pastor, que mi predicador, que mi maestro de Biblia es mi intercesor con Dios. No, solamente hay un intercesor entre Dios y el hombre. Y el inspirado escritor hace saber que es Jesucristo, hombre, un hombre, porque fue como nosotros, es Dios y es hombre. Entonces vemos este importante detalle que nos hace saber estos escritores del primer siglo. La verdad es un tema clave en los relatos de la vida de Jesús. Pasajes como Mateo 22:16, Marcos 12:14, Lucas 1:4 y Juan 17:17 nos afirman acerca de la verdad. Nos afirman acerca de la importancia de la verdad. Nos afirman que Jesucristo es de verdad. La verdad es latente en cada uno de estos escritos. La mentira solamente proviene de Satanás, pero la verdad está allí escrita. Pasamos de los evangelios a hablar sobre el libro de Hechos, el libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito por el médico amado Lucas, que fue uno de los escritores anteriores. Es fácilmente dividido en dos secciones. En los capítulos 1 al 12 podemos ver cómo Pedro y los demás apóstoles, a través de su ministerio, a través de ir a predicar el evangelio, engrandecen a la deidad. Pero capítulos 13 al 28 nos hablan acerca de otro apóstol, Pablo, y cómo este hombre fue convertido, cómo este hombre era uno grande entre los fariseos, uno grande entre los hebreos. Dejó todo eso atrás para servir a Cristo y llevar su palabra por todo el mundo. Así que ciertamente Pablo engrandece también a la deidad a través de sus actos. De allí que el libro se llama Hechos. Tenemos también que Pablo engrandeció a Dios a través de las 14 cartas que escribió. Decimos 14 cartas porque ciertamente su estilo de escritura y su carácter son bien identificables en el libro de Hebreos. El libro no dice que es escrito por él, mas la forma del mismo nos hace creer a muchos que fue escrito por él. Y por eso decimos 14 cartas. En cada una de ellas ciertamente no solamente engrandece a Dios, sino que enseña a los destinatarios de su carta que pueden engrandecer a Dios. Juan, hablamos sobre Juan, precisamente uno de los evangelios, pero escribió 4 libros más, mejor dicho, 3 cartas y un libro. 1, 2, 3, primera, segunda, tercera de Juan y el libro de Apocalipsis, y engrandecen a Dios de manera amorosa y respetuosa también. ¿Quién se nos queda? Se nos queda Jacobo, a quien conocemos como Santiago, y se nos queda también Judas. Ambos fueron medio hermanos en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, pero hermanos completos en la fe, hermanos completos espiritualmente, y en sus escritos engrandecen al Padre y también engrandecen al Hijo. Alguien se nos queda, ¿verdad? ¿Quién podrá ser? ¿Alguno otro de los escritores? Ciertamente se nos queda por fuera Pedro. Ya no se nos queda porque lo tenemos ahora. Escribió 2 cartas y ciertamente sabemos cómo este apóstol impulsivo aprendió muchas cosas del Señor y siguió aprendiendo en la marcha. Pero sus cartas nos hace saber junto con su predicación que no tiene duda alguna para enaltecer e engrandecer el nombre de Dios. Y debemos de aprender de ello a través de esas cartas. Es así como tenemos 8 escritores en el Nuevo Testamento. De estar entre nosotros hoy en día, ciertamente, sin duda alguna, defenderían el nombre de Dios ante cada ateo, agnóstico e infiel en la sociedad en que vivimos. Ellos saldrían al frente y les harían ver efectivamente Dios tiene grandes planes para la humanidad, pero para la humanidad que decide seguir a Dios, que decide entregarse a Dios y que decide engrandecer a Dios. Salmo 14:1 y 53:1 dicen las mismas palabras. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. El ateo, el agnóstico y el infiel quizás piensen de esa manera. Pero sabemos la verdad, y la verdad es que sí hay Dios, y que es un nombre que debemos de engrandecer. Cuán humillante sería la presentación de estas personas ante estos inspirados apóstoles, hasta estos inspirados escritores, y hacerles saber, efectivamente, la verdad es que Dios existe. Y llegarán a conocerlo. Cada ateo que ha muerto en este mundo ha llegado a conocer la realidad de que existe un lugar preparado
para quienes hacen el bien y un lugar para que los hacen el mal. Y sobre eso podemos tener otros estudios. Hablemos de nuestra actualidad. ¿Puede ser el nombre de Dios engrandecido en nuestra actualidad? La respuesta es que sí. Muchos tristemente lo hacen de una manera negativa. ¿Cuántas personas utilizan el nombre de Dios en vano en conversaciones durante todo su día? Hasta sin sentido lo dicen. ¡Oh, Dios mío! ¿Dios mío qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué mencionas el nombre de Dios y no ocurrió nada? Ah, no, es que acabo de ver una luz. ¿Qué luz viste? No, es que acabo de prender el foco. Acabo de presionar el switch de la luz. Y por eso tienes que utilizar el nombre de Dios en vano. Debemos de evitar caer en ese error. El decir del nombre de Dios en vano no debe salir de la boca de sus hijos. Cuando digamos Dios es porque tenemos la certeza que estamos hablando de Dios y estamos hablando de cosas que Dios nos pide que hagamos y que efectivamente estamos haciendo su voluntad porque queremos engrandecer su nombre. Quitémonos esa frasecita, oh Dios mío, de nuestras bocas. Y si queremos ser bilingües, quitémonos el oh my God. Dejemos de decir eso y utilicemos el nombre de Dios de la manera que le agrada, que le complace, que le honra, que le gloria y que le engrandece. Engrandecemos su nombre al obedecer su evangelio. Puede que hayan personas que estén viendo estas lecciones y no hayan obedecido el evangelio. No hay nada mejor que oír, creer, arrepentirse, confesar el nombre de Jesucristo y ser inmerso en las aguas para el perdón de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque una vez que hacemos todo eso, ya dejamos de ser parte de este mundo para ser parte de la familia de Dios. Y es nuestro Señor Jesucristo el que nos añade a su iglesia. Ciertamente engrandecemos el nombre de Dios cuando obedecemos su voluntad y hacemos lo que Él espera que hagamos para que podamos ser adoptados por Él. Tenemos también que miles hicieron esto de acuerdo con lo que leemos en el libro de Hechos. Así como ellos fueron obedientes a la palabra de Dios, obedientes al Evangelio y fueron añadidos a la iglesia, hoy en día nosotros podemos hacerlo. Y de esa manera ellos engrandecieron el nombre, nosotros podemos engrandecer el nombre. Tenemos también que podemos engrandecer su nombre al vivir bien la vida cristiana. ¿Por qué enfatizo bien? Porque no es decir que soy cristiano porque obedecí el Evangelio y me bauticé. Eso es la puerta de entrada. Cómo vivo mi vida después de ello es lo que realmente dictamina a dónde iré. Entro, pero puedo salirme aunque parezca mentira. Muchos han decidido ser así, pero dicen que viven la vida cristiana porque hicieron lo que Dios pidió, pero se apartaron de ese camino. No podemos hacer eso. Debemos de reconocer efectivamente que no se debe ser cristiano a medias. No puedo ser cristiano allá afuera, o en mi casa, o en la iglesia, en el local de reunión, y no en otros lugares. La misma persona que soy en mi casa, debo ser en la calle, debo ser en el trabajo, debo ser en el transporte, debo ser en la iglesia, debo ser en el restaurante, debo ser en el cine, debo ser en el supermercado. Debo de ser la misma persona para que los demás vean a Cristo en mí, como dice la palabra. Es importante meditar en esto porque efectivamente debemos de engrandecer su nombre ganando almas para su causa. Las personas nos ven y pueden acercarse a Dios. Para muchas personas somos quizás la única Biblia que han visto en su vida. Entonces pensemos y meditemos en esto. Considerémoslo. Quiero concluir nuestra lección precisamente con la misma conclusión que el hermano Taylor facilita en su manuscrito. El hermano dice de la siguiente manera: engrandecer a Dios es una forma de vida diaria, una vida bajo constantes desafíos y que vivimos para Jesús y para orar por su santa causa. No es una vida fácil. Van a haber contratiempos, van a haber tribulaciones, van a haber persecuciones, va a haber dolor, va a haber tristeza, pero va a haber también mucho gozo, especialmente cuando terminemos esta carrera y nos ganemos nuestra corona. ¿Qué también estamos enfrentando el desafío de engrandecer el nombre de Dios? Es la pregunta que quiero que nos hagamos. ¿Estamos viviendo para servir a Dios o para servir al mundo? ¿Estamos viviendo o estamos haciendo las cosas de una manera que nos agradan, pero no agradan a Dios? ¿O estamos haciendo lo que, aunque tal vez a mí no me guste, es lo que Dios espera de mí? Que aunque no me cause placer como me causa el pecado, o me causaba el pecado en mi pasado, debo comprender, Dios se agrada de esto, y engrandezco a Dios cuando hago lo que es correcto. Son las cosas que debemos de meditar, amados amigos y hermanos. Y es así como precisamente concluimos con nuestra serie de lecciones.
Deseo que medites en esto, que pienses en esto, que le des la gloria a Dios en todo lo que haces, que busques a Dios mientras pueda ser encontrado. La vida, el día de mañana no está prometido a nadie. 5 minutos de aquí a que terminemos no están prometidos a nadie. ¿Estás en el camino para hacer la voluntad de Dios, para engrandecer a Dios, o estás engrandeciendo al mundo y a Satanás? Es en ti que está la respuesta. Solamente tú puedes decidir. Dios ha establecido y Dios nos ha hecho saber todo lo que necesitamos para esta vida en preparación para la próxima. Te invito a que tomes una decisión. Si tienes preguntas, te invito a hacerlas. Queremos estudiar contigo, queremos ayudarte a que puedas saber y estar seguro de si estás en paz o no con Dios. Hoy es el día de salvación. Mañana puede ser muy tarde. Muchas gracias por acompañarme durante esta serie de estudios. Es un momento agridulce poder terminar un curso, un estudio y saber cuándo volveremos a vernos. Pero Dios primero, cada vez que se abre una puerta, aquí estaremos para estudiar su palabra y para responder cuantas preguntas se nos puedan hacer. Que la paz de Dios sea contigo. Vagaba yo en oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad ya vivo en plena luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy.